Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios, la maravillosa Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el estudio titulado Dios aborrece el orgullo. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero enviar un saludo especial a Yolandita, a María y también al chef boricua, que hace una comida deliciosa. Les recomiendo el restaurante El Encanto. Queda en 300 Front Street, la calle Front, en Beaufort, Carolina del Norte. Visiten El Encanto cuando estén allá en Carolina del Norte, en Beaufort. Van a quedar encantadísimos. Bueno, ahora sí, comencemos el estudio. Dios aborrece el orgullo. El orgullo. ¿Es pecado el orgullo? Eso depende. Hay orgullo muy bueno y hay orgullo muy malo. Podemos decirlo de esa manera, ¿ok? Ya les explico. Por ejemplo, podemos sentirnos orgullosos de haber alcanzado una meta, por supuesto con la ayuda y la gracia de Dios. O podemos sentir orgullo cuando un hijo o una hija se gradúa de la universidad, mientras damos gracias a Dios por esa bendición. Ese es un orgullo bueno. También debemos sentirnos orgullosos y jamás avergonzados de nuestra fe cristiana, que glorifica a nuestro Creador. Ese orgullo que da gracias y glorifica a Dios no es pecado. Pero el orgullo del malo y el altivo, que no busca a Dios y que rechaza a Dios, es un orgullo muy malo. Es un orgullo egoísta. Eso sí es pecado. Es pecado que será juzgado severamente por Dios. El orgullo es la raíz de todo mal. El orgullo egoísta, me refiero al orgullo egoísta, es el primer y más grave pecado. No podemos amar a Dios y ser egoístas orgullosos al mismo tiempo. Dios aborrece a los orgullosos egoístas que se elevan sobre otros o sobre Él. El orgullo egoísta nos aleja de Dios al creer que podemos hacerlo todo de forma independiente. El orgulloso egoísta no cree que Dios existe ni cree que necesita de Él. Él dice, yo no necesito de Dios. Dios no existe. Salmos 10:4 dice, el malo, oigan bien, el malo, por la altivez de su rostro, el orgullo, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí la palabra altivez también puede traducirse orgullo. Es la palabra H1363, gobag, que viene de H1361. Significa júbilo, grandeza, arrogancia, excelencia, altivo, altura, alto, altivez, orgullo. Son los que sienten orgullo y altivez, los arrogantes, los que creen que no tienen que obedecer ninguna ley de Dios. ¿Saben quién fue el primer orgulloso egoísta? Fue Satanás. Su orgullo egoísta fue lo que causó su caída. Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Eso es cuando Él viene a la tierra a hacerse pasar por Cristo, porque Satanás es el anticristo. Esto ya lo hemos documentado en muchos estudios. Bueno, aquí la palabra enalteció es la palabra H1361, gabash, una raíz primitiva que significa elevarse, es decir, ser elevado. En sentido figurado, ser altivo, exaltarse uno mismo, ¿ya? Encubrarse, ser orgulloso, elevarse a gran altura, hacia arriba, significa exaltarse, con orgullo. Por su orgullo egoísta, el diablo quiso y sigue queriendo ser igual a Dios. Rechaza todo lo que es Dios, es objeto de culto a Dios. Isaías 14:12-14. Léanlo. ¿Cuál fue el juicio que cayó sobre el diablo por su orgullo egoísta?
Dios lo sentenció a la muerte eterna. Eso está en Ezequiel 28, 18 al 19. Satanás no puede ser salvo. Él es el hijo de perdición que por su orgullo egoísta se eleva y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Satanás es el anticristo que se va a manifestar en persona a la mitad de la gran tribulación. Por favor, lean Daniel 9:27, Apocalipsis 8:1, Apocalipsis 9:11 y Apocalipsis 17:11. Su espíritu anticristo ya está en el mundo, como dice 1 Juan 4:3. Ese espíritu anticristo está conduciendo a muchos pecadores orgullosos hacia la perdición. Les recomiendo los estudios titulados La identidad del anticristo revelada en la Escritura, partes 1 y 2, y La gran tribulación durará 5 meses. Seguimos. El orgullo egoísta contamina el alma. Marcos 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos malos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, que también se puede traducir orgullo, la insensatez. Aquí la palabra soberbia, según el diccionario Tyre, significa orgullo, altivez, arrogancia, y también es el carácter de quien, con una estimación exagerada de sus propios poderes o méritos, menosprecia a los demás e incluso los trata con insolencia y desprecio. Hay muchas personas que hacen eso. Por ejemplo, tienen un criado o una criada en la casa y los tratan mal, los maltratan. O tienen un empleado o una empleada, los maltratan. Estos son esos orgullosos, altivos y arrogantes que no van a entrar en el reino de Dios si no se arrepienten. Tienen que arrepentirse de eso. El orgullo egoísta es una maldad que contamina el alma. Debes desechar y odiar ese orgullo egoísta. Deséchalo. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. No cometa esa maldad de ese orgullo egoísta. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aborrecer la soberbia, que es el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Tenemos que aborrecer todas esas cosas. Eso es lo que agrada al Señor, cuando aborrecemos y evitamos y huimos de todas esas cosas. Salmos 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, no en los hombres, en el pastor ni el predicador, sino en Jehová. En Él pongan su confianza. Y no mira a los soberbios. No anda con los orgullosos, los altivos, los arrogantes, ni a los que se desvían tras la mentira. Nosotros mantenemos firme en la verdad con humildad, sin soberbia, sin arrogancia, sin orgullo. No debemos seguir ni apoyar a los orgullosos soberbios que rechazan las leyes de Dios y se autojustifican ellos mismos. Dios aborrece al orgulloso arrogante. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, todo orgulloso, arrogante. Ciertamente no quedará impune, será castigado. Dios lo va a castigar en el juicio. Ahora, esta palabra, abominación, es muy importante que sepan qué significa esta palabra. No es cualquier palabra, es la palabra H8441. Abominación, en hebreo es toebá. Significa algo repugnante a Dios, moralmente. Ejemplo, como sustantivo, asquerosidad, es una asquerosidad. Específicamente, idolatría, un ídolo. Abominable, abominación, idolatría, ídolo.
El orgullo egoísta es algo repugnante ante Jehová, es una asquerosidad. Pero hay muchas otras cosas que los orgullosos egoístas practican que también son muy repugnantes ante Jehová. Son asquerosidades ante Jehová. Por favor, lean Levíticos 18:22, Levíticos 20:13, Levítico 20:23, Deuteronomio 7:25, Deuteronomio 22:5, Deuteronomio 27:15, Proverbios 11:1, Proverbios 11:20, Proverbios 12:22, Proverbios 15:9, Proverbios 15:26, Proverbios 16:5, Proverbios 17:15, Proverbios 20:10, Isaías 1:13, Jeremías 32:35, Ezequiel 22:11 y Apocalipsis 21:27. Por favor, lean todas esas citas. Te las recomiendo, hermanos, para que ustedes sepan qué es una asquerosidad ante Jehová, ¿ok? Porque el mundo es engañoso. El mundo dice, oh, todo está bien. Con tal que te sientas bien, hazlo. Pero Jehová no dice eso. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Aprendan lo que dice la verdad. No se dejen engañar del príncipe de este mundo, de Satanás. Todas estas abominaciones están vinculadas a Satanás, que es la abominación desoladora, que se va a manifestar en Jerusalén haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación, yo ya se los dije. Debemos odiar el orgullo arrogante. El orgullo arrogante causó la caída de Satanás y también causará tu caída. Evítalo. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo. Antes del castigo viene el orgullo. ¿Quieres ser orgulloso? Vas a ser castigado. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Quieres ser un orgulloso altivo? ¿Creer que sabes más que Dios o que no necesitas a Dios? Vas a ser quebrantado cuando el Creador venga y estés cara a cara con Él. Desecha tu orgullo arrogante. Humíllate ante Dios para que seas bendecido, bendecida. Dios bendice a los humildes. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría, ¿sí ve? Ser humilde es ser sabio ante Dios. La soberbia, que es el orgullo, es insensatez, pero la humildad es sabiduría. Dios se opone a los orgullosos. Santiago 4:6, la Biblia al día, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo, jóvenes, someteos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios está en contra de todos los orgullosos que lo rechazan. Ellos no entrarán en su reino eterno. Los orgullosos serán humillados. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo aquel que se enaltece ante Dios siempre será humillado, siempre, 100% de las veces. Mas todo aquel que se humilla ante Dios siempre será enaltecido, también 100% de las veces. Así se cumple la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios nos va a exaltar a todos los humildes. La humildad atrae honra de parte de Dios. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Seamos humildes.
No seamos orgullosos, altivos, arrogantes. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La honra, ¿cuál honra? La honra que proviene de Dios, que esa es la mejor honra que podemos recibir. Que Dios nos dé honra, honor, por servirle con humildad, con mucha fe, con verdad, con un espíritu humilde, dispuesto a hacer toda la voluntad de Dios. Los santos debemos evitar a los orgullosos. 2 Timoteo 3:1. Oigan bien lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días, ya estamos en los postreros días, hermanos y hermanas, estamos viviendo los últimos días. Vendrán tiempos peligrosos. Tengan mucho cuidado porque ya han venido tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser tiempos peligrosos? Sigamos leyendo. Versículo 2. Porque habrá hombres, eso es un término genérico, ¿ok? Se refiere a hombres y mujeres. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, orgullosos, que se jactan de todo, soberbios, orgullosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso significa que no van a amar a su propio ser querido, o sea, a su propia familia. Implacables. Eso significa que nunca van a tener buena palabra, o sea, la palabra de ellos no va a significar absolutamente nada. Calumniadores. ¿Sabe qué significa esa palabra ahí? Diablos. Escúchenlo. Diablos. Intemperantes. No tienen dominio propio. Crueles. Crueles significan violentos también, ¿ok? Que les gusta la violencia, la maldad. Aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces aquí vemos que en esta lista están los soberbios, los orgullosos. ¿Y qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Evitarlos, dice aquí. A estos evita. No tengas compañía con ellos, ni con ellas, ¿qué? Con orgullosos arrogantes que practican todas estas cosas, porque todas estas cosas llevan a la perdición. El juicio de Dios para los orgullosos arrogantes. Romanos 1:28 dice, y como ellos, los orgullosos arrogantes, que no creen en Dios, que rechazan a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Todo esto es causa del orgullo, hermanos. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Los orgullosos, arrogantes, aborrecen a Dios, aborrecen las leyes de Dios. Ellos no quieren saber nada de lo que dice Dios. Ellos quieren hacer lo que a ellos les da la regalada gana, vivir la vida desordenadamente como a ellos les da la gana. ¿Por qué? Porque solamente piensan en ellos. Son orgullosos, egoístas. Versículo 30. Sigue diciendo, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, que significa orgullosos, altivos, también significa orgullosos y arrogantes, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué pasa con ellos? Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos saben que va a haber un juicio de Dios, pero lo ignoran. Creen que con ignorarlo va a desaparecer, como por magia, pero no es así. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican significa que lo hacen voluntariamente. Ya no lo hacen por ignorancia, lo hacen voluntariamente. Tales cosas
son dignos ¿de qué? De muerte. Aquí no está hablando de la muerte del cuerpo. Aquí está hablando de otra muerte, la segunda muerte, la muerte eterna del alma. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Apoyan eso. Se sienten felices cuando ven a otros que están haciendo las mismas diabluras que ellos hacen. Hermanos, hermanas, tenemos que evitar, como dice la Escritura, a estos evita. No dice a estos apoya, dice a estos evita. Pongan mucha atención. Bueno, vamos a concluir este pequeño estudio. El orgullo egoísta es nuestro mayor enemigo y convierte a Dios en nuestro mayor enemigo. Dios se opone a los orgullosos, como dice la Biblia al día, en Santiago 4:6 y en 1 Pedro 5:5. ¿Por qué Dios se opone a los orgullosos, egoístas y arrogantes? Porque el orgullo egoísta y arrogante lucha por la supremacía con Dios mismo. El orgullo egoísta intenta elevar al pecador por encima de Dios. El orgullo egoísta es pecado que da origen a más pecados. Por ejemplo, un orgulloso arrogante dice una mentira porque es demasiado orgulloso para admitir que se equivocó o que hizo algo malo. Su orgullo egoísta lo conduce hacia la mentira y hacia la rebelión ante Dios. Los orgullosos egoístas pueden conocer el juicio de Dios y aún así optar por ignorarlo. ¿Creen que ignorar o negar el juicio de Dios anula el juicio de Dios? No es así. El orgullo egoísta rechaza a Dios y ama al mundo y a las cosas del mundo. El orgullo egoísta ama y busca la gloria del hombre en lugar de buscar la aprobación de Dios. Ese pecado ha entrado en la iglesia también. Muchos pastores y predicadores orgullosos aman y buscan la gloria de los hombres en vez de buscar agradar a Dios. Tú que eres pastor o predicador, ten mucho cuidado con esa vocecita te dice, Uy, yo sí que soy un gran pastor. No hay pastor mejor que yo. Mira esta congregación que tengo. o Yo soy un súper predicador. No hay nadie que predique mejor que yo. esa vocecita es engañosa. Ten mucho cuidado cuando te esté hablando esa vocecita porque es el diablo que te está hablando a ti. Es tu egoísmo también. Recházalo, evítalo, huye de él. Tenemos que alejarnos de todo orgullo egoísta y evitarlo. Los santos de Dios debemos practicar la humildad todos los días de nuestras vidas. La humildad es parte de nuestra santificación. He aquí algunos sabios consejos de Dios para no caer en el orgullo egoísta y para siempre caminar en santidad y humildad. Jeremías 9:23 dice, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Demos gracias a Dios, no nos alabemos. Todas esas cosas las recibimos por la gracia de Dios. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En eso sí tenemos que alabarnos. Cuando entendemos y conocemos al Creador, cuando hemos estudiado su palabra, cuando sabemos cuál es su voluntad. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que el Señor quiere. Que lo entendamos y lo conozcamos. Que sepamos cuál es su voluntad para poder hacer su voluntad. ¿Saben cómo aprendemos cuál es la voluntad de Dios? Estudiando la palabra de Dios, porque ahí se aprende cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de muchas cosas? Muchas cosas que el mundo llama bueno, pero que Dios aborrece. Es una abominación para Él. Entonces, tenemos que alabarnos en el conocimiento de Dios. Filipenses 2:3 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por jactarse. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Seamos servidores humildes. Romanos 12:3 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. No se jacten, no actúen con orgullo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que respetarnos los unos a los otros y tratarnos con mucho respeto, con mucha humildad, servir con humildad, sin jactarnos, creernos los que sabemos más que otros. Tenemos que ayudar a otros. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, o sea, sin orgullo, sino asociándoos con los humildes. Con ellos debemos andar, con todos los que son humildes de corazón. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Busquemos siempre la sabiduría de Dios. No digamos, Oh, yo ya lo sé todo. Nadie me puede enseñar nada a mí. yo he escuchado pastores decir eso, ¿saben? ¿Ustedes creen que Dios les va a dar sabiduría a esos pastores? ¿Con esa altivez que tienen, con esa arrogancia? ¡Nunca! No te jactes en nada. Glorifica y da gracias a Dios por todo. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que el Señor va a hacer cuando nos humillamos ante Él. Bueno, para terminar, vamos a leer 1 Juan 2:16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuchen bien, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la jactancia, el orgullo, la arrogancia, eso no proviene del Padre, dice la Escritura, sino del mundo y del príncipe de este mundo, que es Satanás. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es la vida eterna, hermano, hacer la voluntad de Dios. Recibir al Mesías Salvador, Jesucristo, como nuestro único y exclusivo Salvador, y hacer la voluntad del Padre. Todo en este mundo pasará, incluso la vanagloria de la vida. Mas los que hacemos la voluntad de Dios jamás pasaremos. Tenemos a Jesucristo, la vida eterna, morando en nosotros. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, y a Jesucristo, que es uno con el Padre Celestial, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermano. Huyan del orgullo arrogante, de la altivez. Huyan de todas esas cosas, hermano, porque esas cosas conducen a la perdición. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el próximo estudio titulado El Cántico de Moisés, el cual cantarán solo aquellos que hayan vencido a la bestia y a su imagen durante la gran tribulación. Entonces, el Cántico de Moisés es algo muy importante que todo creyente que va a vencer al diablo debe saber. No se pierdan ese estudio, los espero, ¿ok? Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.